Ya, rápidamente, sin más pérdida de tiempo, recibimos con mucho gusto, por cierto, agradeciéndole la deferencia para con nosotros, como siempre, de quien es el presidente de Saeta. Hablamos de el señor Claudio Mor. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Daniel, buenas noches. En primera instancia pedirte disculpas por la demora en atender, estaba terminando de atender a un colega tuyo, así que mil Está disculpas. bien. Sabemos que, como se dice habitualmente, estás envuelto en llama, como dicen algunos amigos, con esta situación que, bueno, yo le decía a la audiencia que con vos la veníamos adelantando, vos lo venías planteando y diciendo, ojo, que puede pasar esto, ojo, que puede pasar esto. Bueno, llegamos a esta circunstancia, lo adelantabas Patap, pero contanos los alcances de esta medida, en particular acá en lo que es nuestra ciudad, el área metropolitana. Bueno, lo que ha acontecido es, como vos bien lo decís, lo veníamos anticipando. Hemos recibido sendas notas de los subconcesionarios de Saeta, de los titulares de los diferentes corredores que brindan el servicio para Saeta, informándonos que han tomado la decisión de suspender los servicios nocturnos. Estamos hablando de los servicios que van muchas veces desde las 11:30, 11:45 en adelante y hasta las 5 de la mañana. Hablamos de 33 líneas en el área de la capital solamente, porque el área metropolitana, el resto de los municipios del área metropolitana no tienen servicio nocturno. Estas líneas son las que son suspendidas, y esto tiene que ver, como ya lo anticipamos y vale la pena recordarlo a la gente, por la falta no de pago de parte de Saeta. Esto debo aclararlo porque estamos al día con los compromisos que hemos asumido, pero sí hay un retraso en la actualización del valor kilómetro que debemos pagarle a las empresas. La verdad que el proceso inflacionario, ustedes lo saben, la gente lo ve, ustedes lo transmiten permanentemente, y se vive en el día a día, y esto obviamente que alcanza el sistema de transporte en otros volúmenes. El proceso inflacionario, como decía, ha sido muy fuerte, y nosotros no hemos podido acompañar con los incrementos al valor del kilómetro. Esto dejando por tierra lo que muchas veces dicen, que intentamos hacer millonarios a los empresarios, o que pagamos en demasía. Claramente somos muy celosos de los recursos que administramos, y seguramente que en pos de que teníamos un techo en la disposición de estos fondos, no hemos podido aumentar estos recursos. Recursos que tienen origen en la recaudación por la venta de saldos para las tarjetas, que tienen origen en los subsidios nacionales que llegan mal y tarde, y digo mal porque han tenido casi nula actualización en todo este año frente a la inflación, y también los subsidios provinciales que han ido creciendo en los últimos años para suplir el desfasaje del valor del boleto y de los subsidios nacionales. Pero también lo charlábamos, creo, contigo en nuestra última salida juntos al aire, que los subsidios provinciales, no eran inagotables e infinitos, claro, que la provincia tenía muchas obligaciones y compromisos, y el transporte solo es una de ellas. Bueno, en muchos meses de este año no se ha podido cumplir con la transferencia de lo que solicitaba Saeta para funcionar normalmente, y eso ha generado retrasos en las actualizaciones que yo comentaba hace unos minutos. Y esta situación termina generando la suspensión por parte de los empresarios del servicio nocturno, y nosotros, obviamente, con la responsabilidad que corresponde, empezamos a analizar cómo podemos también readecuar algunos servicios diurnos en pos de generar menos costos, porque hoy estamos en una situación, y para ser, diría, poco irónico, pero realista, no tenemos plata. Claro, no hay plata, no hay plata, tenemos, lo que dicen. No hay plata, tenemos 10 pesos para un servicio que sale 12, entonces tenemos que ajustarnos y adecuarnos a esta realidad. Con lo que tenemos serán los servicios que podremos sacar a calle, y el equipo técnico está trabajando en este sentido. Ahora, perdón, Claudio, déjame que haga, pedirte que hagas hincapié en algo que acabas de decir. No se trata en principio, y es lo que estás contando, que se está analizando en Saeta, la reducción de la frecuencia nocturna, sino también las diurnas. Sí, la suspensión de la nocturna por el momento, esperemos poder resolverlo muy pronto, generando los recursos, y una de las variables claramente va a ser el boleto, pero también mientras esto suscita, no podemos descartar que tengamos que tocar alguna de las frecuencias del servicio
diurno, pero también acompañados por la menor demanda, producto ya de la finalización de las claro, clases. exacto. Sí, que eso naturalmente implica una demanda menor. Ahora, el tema, como yo le decía a la audiencia, no es solamente en el caso de la suspensión, definitivamente hasta nuevo aviso, por así decirlo, del servicio nocturno. Lo más importante, Claudio, y la gran incertidumbre, la gran preocupación de los usuarios, ¿y qué pasa con el precio del boleto en este contexto? Bueno, debo confirmar que ya ayer he firmado, no sin antes variar 3 veces el parámetro. He firmado ayer un pedido a la AMT de un valor de 509 pesos y centavos. Esto se apoya en la realidad y básicamente, para hacerlo claro, primero en el retraso importante que tiene la tarifa frente a todos estos años de inflación. Segundo, al fuerte incremento de los costos. Solo para mencionar, este año los repuestos han incrementado un 400% el transporte. Los neumáticos han tenido incrementos de un 1000% en el año 2023, 1000% los neumáticos. Otro ejemplo claro, y ustedes siempre lo están graficando y lo están poniendo a la palestra, es el incremento que hemos tenido prácticamente en los últimos 40 días del combustible, 85%, recordando que además el transporte paga más caro el combustible por no pasar por las estaciones de servicio, situación que es incompatible con el volumen de unidades que tenemos. Y por último, para mencionar algunos de los costos que más inciden en la estructura del transporte, las paritarias, que obviamente no se resuelven a nivel local, son paritarias de carácter nacional, y como lo hemos hablado en otras oportunidades también, generalmente el AMBA marcaba el rumbo y el ritmo, porque con el flujo y el volumen de recursos que ellos manejaban, producto de la enorme asimetría y los subsidios que recibían, ellos adecuaban y acordaban con la UTA los salarios, y las empresas de interior, obviamente, como está definido a igual tarea, igual remuneración, debíamos acompañar este planteo de sueldo. Situación que nosotros, con la que no estamos reñidos, porque entendemos y estamos de acuerdo que la gente tiene que estar bien para poder desarrollar correctamente su tarea. Pero no deja de ser un impacto fuerte a los costos y una situación ajena al transporte salto. Entonces estas situaciones hacen que debamos pedir este valor de boleto. Pero debo decir que el jueves habíamos determinado un valor, habíamos firmado ya la nota, debimos replantear esa nota el día lunes por los aumentos del día viernes, y la volvimos a replantear ayer miércoles por el incremento del combustible del día martes. Mira cuál es la realidad y la aceleración que tienen los cambios en los costos del sistema y en la vida cotidiana en general. No, por supuesto. Ahora, siguiendo esta locura que le explicás y la graficás muy bien, Claudio, fíjate vos, primero hacen el primer estudio, firmás o preparás una nota, la vas a firmar y dices, no, pará, ya no es esa realidad. Vas a otra, haces una nueva, la vas a firmar, no, decís pará, y ahora vas a una tercera, pero cuando llegue capaz para el análisis de AMT, y ya va a quedar desactualizada también. Sí, quiero darte los datos para que la gente sepa. Claro. El primer pedido lo firmamos por 382 pesos con 50. El segundo pedido era de 427 pesos y un poquito más. 427 pesos. Y terminamos con el último incremento del combustible en 509. Pero como vos decís, estos son pedidos con la foto del momento. Claro. La recaudación, cuando se ve, y si se aprueban estos montos, ya tendrá la inflación y la aceleración de los días por venir. No recupera los recursos no cobrados hacia atrás, pero tampoco prevé la inflación hacia adelante, porque no se nos permite esta aceleración, con lo cual volvemos a tener un boleto en base a una foto. Pero también hay que ser honesto, y lo habíamos anticipado cuando algunos por ahí nos trataban de exagerados o de campaña del miedo, cuando hablábamos de estas tarifas. Bueno, estas tarifas son reales y se están viendo hoy en todo el país. De hecho, el AMBA también está cortando servicios nocturnos, lo habrán visto ustedes, como muchos lugares del país, y están hablando de tarifas de 700 y 600 pesos.
Exactamente. Ahora, sin lugar a dudas, la cifra final, la que vos terminás firmando y llega a MT, veremos, seguramente como adelantaba, quedará desfasada, pero es de 509 pesos. Indudablemente es muy fuerte impacto para cada uno de los usuarios, pero bueno, es un dato de la realidad. ¿Y cuándo esperan ustedes? Porque esto tiene que ir a una audiencia pública, por eso después una vez que se lo vaya a implementar capaz que queda desactualizado. ¿Cuáles son los plazos para que esto pueda entrar en vigencia finalmente, Claudio? Bueno, los plazos son no menores a 30 días, desde que nosotros presentamos la nota y se inicia el expediente. La AMT hace una valoración administrativa, convoca a la audiencia pública y debe dar plazos para que la gente pueda inscribirse y participar. Luego hace el cierre, hará el análisis de los argumentos que nosotros presentamos, seguramente también hace una validación para corroborar los datos que nosotros presentamos, toma en consideración todo lo que se plantee en el contexto social y económico, y seguramente que tomará una determinación, y esa determinación será de cuántos nos permitirán aumentar, desde cuándo y cómo se aplicarán los aumentos, hablando de en un tramo o en más tal vez. Debo decir que nosotros, y mirando solo los números, necesitamos que se resuelva lo antes posible y de la manera más sencilla, que es un solo tramo, pero siempre mirando la economía y la salud económica de Saeta. Obviamente la determinación y el resorte no nos corresponde a nosotros. Exacto. Ahora, yo recién le hacía saber a la audiencia lo que nos manda Carola, su jefa de prensa, y nos dice que a partir del lunes ya se habilita de nuevo el tema de la inscripción para lo que son las gratuidades en el caso de los estudiantes primarios y secundarios, y yo quería abordar justamente ese tema, el tema de las gratuidades del boleto en Salta, Claudio. Sí, bueno, a ver, decir que hoy no está en el espíritu del gobierno de la provincia, de los que tenemos la responsabilidad en Saeta, de generar la caída de los beneficios de las gratuidades. Sí, estábamos trabajando, y vos lo sabés, lo hemos charlado en otra oportunidad, en la racionalización, en que nadie a quien no le corresponda abuse de un sistema que ha sido extremadamente generoso. Nosotros venimos desde el inicio de nuestra gestión haciendo controles permanentes de los padrones de las instituciones, haciendo sendos cortes en meses como abril, junio y agosto, y también ya teniendo una historia sobre los datos, hemos identificado casos que no van a poder tener más beneficios, porque era esto que hablábamos, gente que se inscribía pero que no era en definitiva estudiante, por lo tanto estaban perjudicando el sistema de transporte, pero en definitiva también a los salteños, viajando gratis sin que les corresponda. Por supuesto, y hoy no está decidido, como te digo, y ni siquiera está en análisis, pero atentos a lo que venga, atentos al contexto económico y a las decisiones que pudieran tomar desde el Ejecutivo Nacional, es que iremos tomando esas determinaciones muy situacionalmente, claro, porque todo va a depender de que surja de Nación en términos de seguir o no aportando en términos de subsidio a las provincias, pero también hay otra variable, y tiene que ver con las transferencias que le hará o no la Nación a las provincias, porque si le bajan los recursos a la provincia de Salta, con las mismas obligaciones, e imagínate que ya no tendrá la misma disponibilidad para mandarle recursos al transporte, entonces podemos tener una doble caída de subsidios por menores recursos que lleguen a la provincia. No, lógicamente. Yo recién hablaba con el presidente de Prograno acá en Salta, con Francisco Vidal, y están también con las expectativas. Yo particularmente señalo de esto que será la primera cumbre del presidente con los gobernadores el día martes, y obviamente cada gobernador, de hecho Gustavo Sanz lo vino haciendo en estos 4 años, va a ir con su carpetita, y uno de los temas que va a plantear va a ser esta enorme inequidad en el tema de los manejos de los recursos, particularmente con el transporte. Cambia el gobierno nacional, hay un nuevo presidente, una nueva mirada. ¿Cuál es la expectativa respecto de esto, Claudio? A ver, vos sabés que ellos lo han anunciado, y para definirlo en términos periodísticos, hoy solo tenemos los títulos, pero no tenemos ni siquiera la bajada ni el desarrollo de la información. Estamos esperando, porque lo que va a mandar serán los instrumentos, las resoluciones,
la reglamentación que saquen desde las áreas pertinentes vinculadas al transporte, que digan qué quieren hacer con los subsidios y si fuera a la baja, desde cuándo y cómo se aplicará también. Si será una baja inmediata y sobre el total, o será una baja paulatina, o no se bajará nada para el interior. Bueno, mucho va a tener que ver con qué determinen. Y en ese contexto nosotros podemos tener otra expectativa. Pero bueno, vos sabés que ellos han manifestado, en el caso del presidente, pero fundamentalmente el nuevo ministro de Economía, que los subsidios son una distorsión en las tarifas y además generadores de inflación. Por lo tanto, esto ya empieza a definir de alguna manera cuál es su idea sobre los subsidios. Qué bárbaro, qué increíble, qué contexto complicado, ¿no? Ahora, el tema está en que pongamos, vamos al caso de que se aprobará, veremos cuándo, por parte de AMT, cuánto será el monto y cuándo se aplicará, pero bueno, si seguimos en este contexto económico, financiero, inflacionario, habrá que volver a hablar de esto pronto. Esperemos que no, pero la realidad parece indicar que va a ser así, claro. Vos sabés que nosotros, desde nuestra gestión y fundamentalmente desde el gobierno de la provincia, hemos hecho todos los esfuerzos para tratar de impactar lo menos posible, y por eso también la real tarifa nada tiene que ver con lo que estamos cobrando hoy y el atraso que tenemos. Entonces, ese ha sido siempre el espíritu, pero bueno, uno tampoco no puede negar la realidad porque de golpe mágicamente no la hace desaparecer. Entonces hoy tenemos que empezar a vivir en un nuevo contexto, en este nuevo país donde la gente se ha expresado sobre quién debía conducirlo y la forma en la que debía conducirlo. Bueno, esta es nuestra nueva realidad y debemos adecuarnos, ¿no? Si quiere, parafraseando lo que decíamos en la pandemia, la nueva realidad, bueno, desde lo político vivimos una nueva realidad y tenemos que adaptarnos a esta realidad económica con las decisiones que tienen las autoridades que han sido elegidas por el pueblo. No, por supuesto, claro. Bueno, quedaremos en la expectativa entonces, pero acaba de ratificarlo, de confirmarlo el presidente Saeta acá en 7 PM, el pedido formal que se ha cursado a la Autoridad Metropolitana de Transporte del nuevo costo del boleto del transporte de pasajeros en Salta es de 509 pesos, después de 3 estudios anteriores, 382, 427, al final 509, veremos qué es lo que pasa, pero bueno, está marcando lamentablemente una realidad que va a golpear, impactar muchísimo en toda la sociedad. Quedamos a la expectativa de ver cómo sigue el tema, Claudio. Por supuesto, estoy a disposición, Daniel. Vos sabés que más allá de las malas noticias que a veces nos toca dar, siempre lo hemos hecho de cara a la gente y contándole para que sepan a qué deben atenerse y cómo manejarse en estos contextos. Así que nada, seguiremos conversando y como siempre lo digo, estoy a disposición para dar las respuestas que corresponda, Daniel. Un fuerte abrazo, gracias, Claudio. Que tengas un muy buen fin de semana y saludos para todos. Igual vos, un abrazo.